comenzar. Sí. Entonces, la unidad de investigación, a cargo, en el fondo a cargo de la profe Anita Rojas, le pusimos un puente entre superficies de Riemann y representaciones lineales de grupos finitos. Entonces, bueno, aquí en el fondo se unieron dos teorías súper bonitas, por así decirlo, que la profe Anita habló un poco hace un rato atrás. Y bueno, en el fondo primero puse los aprendizajes previos a hacer esta unidad, y en el fondo cómo fui avanzando hacia el objetivo principal de la unidad. Entonces primero era necesario saber teoría de representaciones, representaciones de grupos finitos, descomposición en factores irreducibles, teoría de caracteres, todo eso yo lo hice en un curso electivo del año 2019 con la misma profe Anita. Después comenzamos en el fondo la investigación estudiando superficies de Riemann, propiedad de la superficie de Riemann, funciones entre superficies de Riemann, fórmula de Riemann-Hurwitz, acciones de grupo, y todo eso guiándome con las notas del curso de introducción a la superficie de Riemann escrito por la profesora, y bueno, también por el Miranda, por el Farkas, que son textos conocidos de esta teoría. Y bueno, también el concepto de vector generador, y eso lo estudié de un paper de Broughton, que ahí más adelante voy a hablar un poco más de él. ¿Qué más? También se estudió representación analítica, multiplicidad de las composiciones factor irreducible. Esa es la representación en el fondo asociada a estas superficies de Riemann. Entonces estamos como uniendo esas dos teorías, superficie de Riemann y teoría de representaciones. Multiplicidad de la descomposición en factores irreducibles, la fórmula de Chevaley-Weil, que en el fondo me da esas multiplicidades. Y eso se estudió en la tesis de doctorado de Daniela Vázquez, que creo que es de la Universidad Católica, no estoy seguro, del año 2013 más o menos. Y bueno, unimos todo esto aparte y se hizo la unidad considerando los comandos y contenidos de Ensage, que ayudó en el fondo a calcular estas multiplicidades, que ya está programado y todo. Entonces, para entrar en contexto, tomamos una superficie de Riemann X. Ahí quizás recordar que una superficie de Riemann es un espacio topológico Hausdorff y conexo, y que además nosotros le pedíamos ser compacto. En el fondo es interesante trabajar con compactos, superficie de Riemann compacta. Quizá, no sé, yo no desconozco en verdad si se puede trabajar con otras que no sean compactas, pero en este caso hoy sí ocupamos compactas. Y la cual se clasifica topológicamente por su género. El género es la cantidad, en el fondo, de hoyos de la superficie de Riemann. Por ejemplo, está la esfera de Riemann, están los toros complejos, los toros son una cosa así. Ahí ese es de género 1 porque tiene un hoyo, están los bitoros que tienen dos hoyos y así. Entonces se puede hacer mucha teoría al respecto. Se pueden tomar dos superficies de Riemann, X e Y compactas ambas, y podemos tomar una función entre ellas, con sus respectivas propiedades. Aquí hay mucha teoría de variable compleja también, y se pueden relacionar el género de la primera superficie con el género de la segunda a través de la fórmula de Riemann-Hurwitz, que en el fondo usa información que entrega la función de estas superficies de Riemann, y al final yo puedo obtener el género de una con la otra, y con la información dada en esta función. Ahora viene como la teoría de la acción de grupo. Entonces consideramos un grupo finito G y una superficie de Riemann compacta. Entonces hacemos actuar G en X, de modo que podemos obtener una función pi, que va desde la superficie de Riemann hasta el cociente de la superficie de Riemann en este grupo, que en el fondo son las órbitas, aquí viven las órbitas de la G-acción. Entonces lleva un punto de la superficie de Riemann a su órbita en la acción. Entonces, ¿qué hacemos aquí? Este conjunto de aquí, se le puede aplicar la topología cociente, y
gracias a eso, en el fondo, esa estructura compleja que se le da, podemos decir que es una superficie de Riemann. Entonces podemos decir que esta función va desde una superficie de Riemann a otra, de esta a esta. Y podemos traducir la fórmula de Riemann anterior, de Riemann-Hurwitz, con información del grupo. Entonces, en el fondo vamos a tener el género de X, ahí el género de la otra, el orden del grupo y las multiplicidades aquí de algunos puntos singulares de la función. Entonces, ahí se reduce todo a acciones de grupo. Entonces, esa teoría que se hacía aquí con la función, se reduce aquí a solamente información del grupo, que para mí por lo menos es un poquito más fácil de trabajar. Ya, y hay un teorema importante, el teorema de Hurwitz. Aquí Hurwitz y Riemann lo dieron todo en el juego y hicieron mucha teoría al respecto, que dice que el orden de G va a ser menor o igual a 84 por G menos 1. G, acordarse que es el género de la superficie, la cantidad de hoyos. Y lo que se puede traducir, yo puedo inyectar ese grupo G a los automorfismos de X. Recordar que los automorfismos de una superficie, en este caso, es un grupo también. El orden, entonces, de estos automorfismos de X va a ser menor o igual a 84 por G de X menos 1. Entonces, a esta cosa le podemos asociar una firma, donde o a cada acción le podemos asociar una firma, donde la primera tupla en el fondo es el género del cociente, y los demás tienen que ver con las multiplicidades de los puntos singulares. Se puede obtener un vector generador, cuya existencia está dada por el teorema de la existencia de Riemann. Aquí volvemos a escuchar a Riemann. Y bueno, ahora, ¿qué se hace? Se toma el grupo G de los automorfismos de la superficie, y este actúa en el espacio vectorial complejo de las formas diferenciales de esta superficie, que se denota de esta manera. Entonces le damos una estructura de G módulo, y en la estructura de G módulo aquí ya nos metemos en el área de la teoría de representaciones. Y esto induce una representación lineal compleja a la que se le llama representación analítica. Entonces, a las representaciones se les puede calcular la descomposición en G submódulos irreducibles, y podemos tener algo de este estilo. En el fondo vamos a tener la descomposición irreducible de este G módulo, y acá vamos a tener las multiplicidades que necesitamos calcular, y estas subrepresentaciones, entre comillas, no se llaman subrepresentaciones, bueno, esos de ahí están asociados a los caracteres irreducibles de la representación, esos de ahí. Pero lo que se enfocó en la unidad es en calcular esos numeritos, pero con el Sage. Existe la forma manual de calcular esos, que está dado por la fórmula de Chevaley-Weil, aproximadamente de 1930, que me da la fórmula para calcular estas multiplicidades, estos n sub i, que en el fondo tengo la dimensión del irreducible, acá tengo información ahí, esto tiene que ver con eso tiene que ver con los estabilizadores, con el orden de los estabilizadores de algunos puntos, y ahí hay un poquito más de teoría. Pero, por suerte, existen recursos computacionales en Sage, programados por Antonio Den, y se trabajaron y estudiaron en una tesis de magíster. Eso no debería ir ahí. Ese fue el comando. En esta tesis de magíster la trabajó Miguel Tello con la profe Anita. Y este programa, en el fondo de Sage, nos permite calcular estas multiplicidades ingresando el grupo y ingresando el vector generador, obviamente con la firma asociada. Entonces, ¿cuál fue el objetivo? Fue encontrar la descomposición en componentes irreducibles para todas las acciones de grupo en superficie de Riemann de género 2 y 3, cuyo cociente es de género 0. ¿Por qué solamente de 0? Porque Sage solo está programado para género 0. Entonces podemos hacer solamente para cocientes de género 0, o sea, una esfera en el fondo.
¿Qué se utilizó? Comandos y procedimientos de un paper publicado por Antonio Ben, Anita Rojas y Miguel Tello. Se utilizaron el formato de grupos para indexarlos en el fondo en el Sage, en una extensión de ese trabajo, de los mismos autores, y las firmas y los vectores de generadores ya estaban dados en un paper de Broughton. Así que ocupamos toda esa información y la metimos al programa y empezamos a calcular multiplicidades. Resultados interesantes de esta unidad. Entonces, según la teoría, el producto de las tuplas del vector generador, porque tenemos un vector generador, ¿no es cierto? Un vector, ahí tenemos entradas, y el producto de todas esas entradas en este contexto tiene que ser 1. Y en Broughton se encontró un vector cuyos componentes el producto de sus componentes no era 1. En el fondo se encontró un error en ese trabajo de Broughton, que era específicamente para el grupo Z2 semidirecto con Z2 plus Z4, cuyo producto de sus componentes era ZX, que era distinto a la unidad. Entonces ahí encontramos ese como resultado interesante. Y en el fondo eso lo capté porque en el Sage me arrojaba un vector generador, y según Broughton habían 2, y uno de esos 2 estaba errado. Se diseñó también un manual para encontrar dichas descomposiciones. En el fondo, ordenar los pasos a seguir en el Sage para poder calcular estas multiplicidades. Y se diseñó una tabla que cumple con los objetivos de la unidad, que esa es la que voy a mostrar a continuación. Aquí puse la de género 3 nomás. La tabla que me dice, me entrega el grupo, me entrega la firma, 2 a la 8 la firma es como 0, 2, 2, 2, 2, y ahí 8 veces. Ahí creo. Bueno, este número de aquí es la cantidad de vectores generadores topológicamente, módulo equivalencia topológica. ¿Sí? Algunos salían 2 vectores módulo equivalencia topológica, había que calcular 2 descomposiciones. Este es el vector generador, y este ya es la descomposición en irreducibles. Y estos de aquí estaban asociados a la tabla de caracteres del grupo. Y este n todavía estoy en el proceso de entender bien cómo funciona, pero también se calcula. Pero no era el objetivo de la unidad. Ahí está la continuación de la tabla, algunas tablas de caracteres. Y la verdad es que eso es lo que se hizo en la unidad de investigación. No sé si tienen preguntas, consultas.